Muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Esto es Back to Business. Gracias por acompañarnos, los nombres, las personas conocidas que han estado aquí desde el principio. Veo unos cuantos por acá. Gracias por estar aquí de nuevo. Y para los nuevos también, gracias por darse la oportunidad de escuchar una de nuestras charlas. Esperemos que sea de su agrado. Recuerden, los incitamos a que inviten a sus amigos, colegas, familiares, a quien ustedes crean que les pueda ser de interés estas charlas de marketing. Y bueno, como siempre, vamos a presentar a los expertos que nos están acompañando. Moisés Cielac, que es estratega digital de la campaña presidencial de Barack Obama. Hola. Álvaro Pastor, experto en brand strategy y autor del bestseller Eat or Be Eaten. Buenas Y Nicola Origi, consultor y capacitador internacional, experto en lateral marketing. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema generacional, específicamente de los baby boomers, y el título es Marketing 360 más, How to Teach an Old Dog a New Trick. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas. ¿Están listos, queridos expertos? Listos. Venga. Yes, sir. Perfecto. Muy bien, pues en ese caso, Moisés, la primera pregunta va dirigida hacia ti y quisiera, por favor, que nos digas cuál es la relevancia de este segmento, del segmento de los baby boomers de 60 más. Pues gracias, Fernando. Gracias, colegas. ¿Cómo están? Miren, a mí me llama mucho la atención los diferentes estudios que se han hecho alrededor de estos señores baby boomers. Y quizá un poquito puntualizando lo que es un baby boomer. Un baby boomer es una persona que ha nacido aproximadamente desde la posguerra 46 hasta 1964. La mayor parte de los expertos coinciden. Por lo tanto, hoy en día deberían tener así como que mínimo unos 55, 57 años y máximo pues no hay límite, ¿no? Estos cuates, es una generación muy interesante y la relevancia de lo que está pasando. Fíjense que estos baby boomers es una generación bastante profesional. Un porcentaje muy alto, imagínense, escuchan radio y escuchan música en el radio. La mayor parte de ellos escucha música en el radio. Imagínense el reto para las estaciones de radio, poder hacer programas que les interesen a estas personas, ¿no? Entonces es un segmento muy interesante. Según la IAB y Nielsen, que publican los estudios cada año sobre los boomers, son muy influyentes en la forma en que se relacionan con las plataformas tradicionales. Son la gente que lee periódicos, y muchos de ellos en formato impreso. Entonces son un ambiente muy rico para el marketing. Yo por eso pienso que hay una gran relevancia de este segmento, sobre todo en la gente que realmente sigue conectada a los medios. Habrá mucha gente ya muy mayor, me refiero a los que están realmente más cerca del 46, que hoy en día que tienen 75 años, ¿verdad? Pues que a lo mejor no leen mucho, tanto como leen profundamente o no, pero escuchan radio y sobre todo ven televisión, ven teleseries, curiosamente, teleseries de acción. Qué interesante. Yo hubiera pensado, antes de investigar un poco el tema, que veían teleseries más bien románticas o telenovelas, pero muchos declararon, según el estudio de Nielsen, que ven series de acción. ¿Para qué me sirve todo este preámbulo? Cuando me preguntas, Fer, ¿qué tanta relevancia tiene la nueva situación y el marketing y todas estas cosas que nos rodean? Yo creo que es un segmento que no hay que descuidar. Es un segmento que tiene una gran injerencia en lo que pasa hoy en día, sobre todo en nuestro país donde hay tanto viejito, un 13% de la población es mayor incluso de 65 años. Entonces ahí hay una gran riqueza y además puede haber poder de consumo. No quiere decir que porque estén en la tercera edad, porque alguien le puso números, algo tan ridículo como eso, no consumen. Claro que consumen muchas cosas, pero hay que saber qué es lo que consumen. Y yo creo que eso es lo que tendría que decir como para abrir boca. No sé mis colegas qué piensen. ¿Sabes qué me parece? Me puse a hacer números, ¿no? Un poco para entender, pues, ahora sí que de qué estamos hablando. Hay aquí en fin, llegué a una observación que me pareció interesante, que es la siguiente. A ver, en nuestro mundo, el mundo del marketing,
como que damos por bueno todo lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? El Estados Unidos es como que nuestro gran referente. Y si sucede en Estados Unidos, va a suceder en México. Y si pega en Estados Unidos, va a pegar en México, ¿no? Sin embargo, el primer fenómeno que sucedido en los Estados Unidos, que no tiene un correspondiente en México, es el fenómeno de los baby boomers. Y me cayó el 20 y está cañón, y les voy a platicar por qué. Primero, desde el punto de vista de las condiciones históricas en las cuales crecen o se genera esta generación, en los Estados Unidos, bueno, responden a la posguerra, ¿no? Termina la Segunda Guerra Mundial, pum, y de repente empiezan a brotar niños por todos lados. Eso no sucede en México, básicamente porque en México no sufrimos la guerra, no participamos de la guerra. Entonces no hubo una preguerra, guerra ni posguerra. Esa es la primera. Y la segunda, que es todavía más importante, es en los Estados Unidos a raíz de la guerra hubo esta explosión. O sea, y al grado de que en Estados Unidos, desde el punto de vista numérico, son un chorro de baby boomers. O sea, en números alegres son 75 millones de personas las que nacieron en este periodo. O sea, representan básicamente el 25% de la población de Estados Unidos. En México no. Esto es interesantísimo. En México, apenas, y digo apenas por la comparación, apenas son 16 millones de personas, o sea, el 13% de la población, pero lo interesante es lo siguiente, de esos 16 millones, realmente que tengan capacidad de gasto, apenas si son 6 millones. Entonces, y esto es interesante porque, pues decir, bueno, depende de qué es lo que vendas, ¿no? Porque 6 millones, pues igual son muchas bocas o son pocas bocas, ¿no? En el contexto de un país de 130 millones, apenas y pintan, pero de repente dije, bueno, ok, esa es la situación hoy, en el 2020. Vamos a transportarnos al 2040 y no cambia mucho. Es decir, hoy estamos hablando del 13% de la población, en el 2040 serán apenas el 19% de la población, de tal manera de que esta enorme oportunidad que aparentemente representan los baby boomers en los Estados Unidos no necesariamente la representan en nuestro mercado, porque finalmente, ahora sí que el surgimiento del baby boomer o de la generación de baby boomer es un fenómeno norteamericano o un fenómeno de los Estados Unidos, y lo cual no sucedió en México. Aquí, digamos, es más, y ya con esto termino, perdón, pero digamos que aquí esa explosión más bien se dio en los 70s, ¿no? Y entonces de repente, por eso resulta que todavía a la fecha, el 40%, no es cierto, el 60% de nuestra población es menor de 40 años. O sea, falta un rato para que aquí pese desde el punto de vista numérico la generación de gente mayorcita de 55 a 75. Sí, es interesante ver lo que está pasando, por ejemplo, en Europa, donde el segmento baby boomer es un segmento muy importante, muy codiciado por parte de las marcas, porque estamos hablando de personas que tienen dos cosas que generalmente son escasas: dinero y sobre todo tiempo para poder gastar este dinero. Así que en Europa, Y que son un chorro. exacto, y que son muchos, tú lo has dicho. De hecho, si analizamos la pirámide poblacional de México, está hecha de esta manera. En cambio, si analizamos la pirámide poblacional de Europa, está hecha de esta manera, lo que implica que hay mucha más presencia en las franjas de edad alta. En Europa la gente ya no tiene hijos, a diferencia que en México. Entonces la edad mediana está por arriba de los 40 años. Así que hace mucho sentido en Europa, por lo menos en Europa occidental, hacer campañas, hacer acciones que estén dirigidas a los baby boomers, porque es un segmento con una alta disponibilidad de tiempo y un alto poder adquisitivo. Y claro que no es para cualquier marca, ¿eh? Porque, insisto, lo que dije al principio, hay marcas que le pueden sacar mucho jugo y hay marcas que definitivamente se van a cansar de insistir, ¿no? Claro, y en ese contexto, entonces, ahora sí que con ganas de encontrar la oportunidad, más bien representan una oportunidad para las categorías de productos de alto valor. Es decir,
si tú desarrollas una marca de cerveza dirigida a ese segmento, pues que te vaya bien, ¿no? Porque realmente son pocas gargantas las que pueden, a las que puedes apelar. Pues si de repente hablas de autos o de autos de lujo, de destinos de lujo, todas estas cosas que sean como premio o que pertenezcan al mundo del disfrute, ahí sí es otro boleto, porque si apenas estamos hablando, digo, si bien estamos hablando de 6 millones de personitas, pero son 6 millones de personitas que tienen lana, porque ya pagan su hipoteca o si no habían hipotecado, pagan una renta más leve porque ya, pues como ya no tienen a los hijos en casa, entonces están en están en un departamento más pequeñito, en cuyo caso destinan menos dinero a la habitación y tampoco tienen que pagar educación. Entonces, con ganas de hacer negocio, si estás en una categoría de productos de alto valor, ahí tienes 6 millones de personas a las cuales bien merece la pena atender. Estás hablando de México, ¿verdad? Perdona, en México, si esto es específicamente en México. Sí, porque si estamos hablando en Europa, una característica muy interesante, la generación de los baby boomers ha sido la primera generación a vivir en un bienestar común, ha sido la primera generación que ha nacido y que ha crecido en el bienestar. Entonces, la hace una generación muy propensa a invertir en experiencias de vida, cosa que se está viendo con el éxito que tienen servicios como viajes, segundas casas, servicios habitacionales, etc. Tal cual. Muy bien, Nicolás. Y bueno, antes de seguir con las preguntas, hay un anuncio muy importante. Ya lo habíamos hecho desde hace 2 charlas y en los correos que les hemos estado haciendo llegar, se los hemos recordando, pero iba a cambiar un poquito en el formato, porque como les habíamos comentado, ustedes van a tener la oportunidad de, aparte de hacer sus preguntas como siempre, les vamos a abrir el micrófono para que puedan hacer su pregunta. ¿Vale? Bueno, ahora sí, continuamos con las preguntas. Y bueno, la siguiente es para Álvaro Pastor. Álvaro, cuéntanos, ¿cuáles son las motivaciones? Pues mira, si tú te pones a pensar que estas personas están, no quiero decir al final de su vida, porque no están al final de su vida, sino que más bien lo que iban a lograr, ya lo lograron. Entonces, lo que estarían buscando es básicamente premiarse, disfrutar. Cualquier cosa que está asociada con disfrute, con premio y que sean símbolos materiales de éxito, son las marcas que van a conectar con ellos, por una parte. Y mucho tiene que ver también con cómo hicieron su fortuna, ¿no? Si de repente la lana les cayó de la noche a la mañana, obviamente lo que van a buscar es disfrutar. Si resulta que les costó mucho trabajo el amasar su fortuna o llegar a donde están actualmente, lo que van a buscar es trascender. Entonces, aquí lo que quiero establecer es que no es que yo pueda señalar una motivación específica única, sino más bien es un abanico y lo que hay que hacer es pensar que vienen de trabajar, no sé, están al final de su vida activa, de su vida profesional y lo que quieren es, pues, ¿qué van a hacer con esa lana? Me llama la atención algo de lo que acabas de decir, Álvaro, aunque coincido contigo que una gran parte de esta población, los que tienen su vida más o menos acomodada, sí ya lograron llegar a cierto nivel y entonces ya están en la parte del disfrute. Sin embargo, en nuestro país, Álvaro, Nicola, Fer y audiencia, me preocupa mucho ser demasiado rigorista al decir que lo han logrado. Yo creo que más aún con este año pandémico, nos hemos dado cuenta que, híjole, no es cierto, los baby boomers mexicanos, una gran mayoría no ha logrado un cacahuate, no ha llegado a ningún lado y están muy preocupados por su supervivencia. Recordemos que los mexicanos no somos buenos para ahorrar y probablemente los que somos buenos para más o menos ahorrar, pues no nos alcanzan a veces los ahorros. Entonces yo no creo que necesariamente debemos ser tan enérgicos con que el baby boomer ya logró llegar a donde quería llegar y ahora comienza el disfrute. Yo creo que no, y más con las pensiones tan abundantes, no quiero ser sarcástico, que otorgan las pensiones hoy en día, ¿verdad?
no sé si es seguro social o ISSSTE o lo que sea, pero si no hay ahorro, está bien complicado, muchachos. Yo creo que ahora es una buena oportunidad para las marcas de ir tras el baby boomer que todavía está chambeando, porque no ha logrado llegar a ningún lado. No estamos en un país típico donde de veras hay una fortuna Claro, interesante en el baby boomer. Me preocupa mucho esa parte. por eso yo lo estoy acotando, ¿no? O sea, es decir, por eso no me refiero a los 16 millones de baby boomers que habría en México actualmente, sino dentro de esos 16 millones, cuáles son los que tendrían capacidad de gasto. Y creo que hasta estoy viéndome generoso pensando en que sería el 40%, Sì, quizás inclusive totalmente. menos que eso, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, porque a diferencia que en Europa, la etapa de la vejez en México no está hecha para disfrutarse, lamentablemente. Ujú, ujú. Para muchos mexicanos, y la mayoría, desgraciadamente, es la parte más triste de su vida, es la parte donde... Miren, acabo de estar en un webinar de un abogado muy conocido, muy amigo, que dijo que, ¿qué creen? La pensión alimenticia no nada más es para los hijos, también los padres pueden reclamar pensión alimenticia a los hijos. Lo único que me dice es que los abogados están preocupados por asesorar gente en esto, güey, o sea, es interesante que estén preocupados por esto. ¿Qué significa que el baby boomer está bien quebrado en nuestro país? Por lo tanto, marketing y mercadólogos, es una generación muy interesante para ver qué les podemos vender, que puedan realmente pagar y que no se arrepientan después, ¿verdad? De Pues haber como todo comprado aplica la productos. segmentación, querido Moisés. Segmentación y targeting, porque si no estás perdido. Oh, yes. Absolutely, yes. Así es. Y bueno, vamos con la siguiente pregunta. Es para ti, Nicola, y es cómo volverte relevante para ellos, como una marca, ¿no? Como, y Bueno, como, como para cualquier marca, siendo relevante, original, impactante, estando en el momento que el cliente está buscando hablar con nosotros para ofrecerle algo que los ayude a resolver su vida. Y claramente en el caso de los baby boomers, estamos hablando de personas que ya tienen experiencia, ya tienen una cierta edad, y Ujú. hablando de aquellos baby boomers para los cuales la jubilación va a ser una etapa feliz, hablarle de libertad, hablarle de lo que pueden hacer, no de lo que ya no pueden dejar de hacer, hablarle de lo que pueden hacer, del potencial que todavía pueden desarrollar y de cómo, a pesar de ser ya con el cabello gris, pueden seguir viviendo una vida en plenitud y disfrutar de la vida, ahora que tienen tiempo. muy bien. Y Moisés, creo que querías comentar algo. No, estaba nomás tratando de complementar, pero no quiero complementar demasiado porque se vuelve una relación de complemento, 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 va a parecer shake de proteína, de tanto complemento, pero sí, yo creo que los baby boomers son una generación muy interesante para hacer un buen targeting hoy día. Definitivamente sí. Ahora, es interesante, a mí me parece, baby boomers, en un estudio muy reciente que hizo un colega que está por aquí viéndonos, decía que entrevistó a una serie de baby boomers en una especie como de focus group y curiosamente hay un retake por la tecnología. Muchos están entrando en redes sociales y curiosamente la red social favorita no necesariamente es Facebook, es el Instagram de sus nietos. Ojo, publicidad en Instagram para los baby boomers. Gran oportunidad, ¿no? Fíjate, ¿Mm? sería interesante averiguar lo siguiente, que es la descripción o las descripciones y los estudios que vemos sobre boomers, ¿las hicieron baby boomers o más bien las hicieron personitas de la siguiente generación? Y yo creo que hay una enorme diferencia porque cuando tienes, por más de que argumentemos que los 50 de hoy son los 40 de antes o los 60 de hoy los 50 y así, como que siempre hay un sesgo. Muchas de las cosas que leí estos días con respecto a los baby boomers me parecieron caricaturas y además me parecieron caricaturas imprecisas o de plano erradas. O sea, es decir, inclusive cuando, si tú veías una infografía, lo que ponían era pues, un cuate así panzón, ¿no? Y la descripción era que son torpes con respecto al uso de la tecnología y que tienen que consultarle a los nietos y los hijos. Y la realidad es otra. O sea,
es otro mundo y es otro boleto y gracias a una serie de cosas, actualmente llegas a los 70 como antes llegabas a los 50. O sea, esa es la realidad. Y no solamente a nivel de salud, sino creo que esto es lo más importante, a nivel de actitud. Eso es interesantísimo. Y me parece que por ahí va el rollo de las marcas. Inclusive, fíjate, estaba pensando lo siguiente, que no necesariamente como marca necesitas desarrollar un discurso específico para la gente de entre 50 y 70. En muchas ocasiones, si tú aplicas, haz de cuenta, no sé, cualquier marca, Nike, ¿no? Nike no tiene que desarrollar un discurso específico para la gente de 50 a 70, porque en el fondo nos sentimos, yo estoy en esa generación, nos sentimos tan activos y de hecho seguimos un estilo de vida tan activo como el de generaciones más jóvenes, en cuyo caso la distinción igual es una distinción artificial, ¿no? No sé, Sí, ¿cómo porque ven? al final de cuentas, baby boomer no le gusta que le hables como baby boomer. Háblale como si fuera una persona normal, vaya. Porque si le hablas como ya viejito, ya oldie, creo que vas a crear una barrera innecesaria porque a nadie le gusta ser identificado con cosas negativas, ¿no? Por ende, como Eso. yo decía, no le hables de las limitaciones que conlleva la edad. Háblale de la libertad que la edad te está dando. Ya no necesitas trabajar, por ejemplo. Sí, que no sean, que la comunicación no sea como la típica comunicación de todas las medicinas en los Estados Unidos, ¿no? Que tienes una pareja ya mayorzona y entonces corren, pero como que con dificultad y en cámara lenta y están tomando fotos y casi cachando mariposas, no, pues Nel, ¿no? O sea, nadie quiere identificarse con eso, ¿no? O sea, Exacto. yo creo que esa es la mejor manera de no conectar, al contrario, y ni siquiera yo creo que ni siquiera tu comunicación tiene que reflejar la realidad. Aquí sí, echar mano entre comillas, de la fantasía y es cómo el baby boomer se mira a sí mismo y cuál es su fantasía sobre sí mismo. Y obviamente debe de tener que ver con yo me siento de 40, que igual y de repente corro 5 kilómetros y me están matando las rodillas, órale, ya vas a otro boleto. Pero en el fondo quiero sentirme tan activo, tan saludable y tan vigorosa como hace 20 o 30 años. Y voy a agradecer una marca que me hable de esa manera. Creo que por ahí va el rollo. Esa está muy buena. Este último que acaba de decir es magnífico. Voy a agradecerle a la marca que me da manera. Qué interesante, los baby boomers, estoy tratando de hacer una reflexión así, casi in vitro al aire, as we go, y lo que se me viene a la mente es lo siguiente. No estamos ahorita en la época de la inclusión. Claro, Hablamos mucho de la inclusión de género, de la equidad de género, de la equidad de razas y no sé qué. Pues entonces es un buen momento para hablar de la inclusión de generaciones y hablarle al baby boomer en un lenguaje así. Usted que puede porque usted puede, debería comprarse tal cosa. En vez de decir, usted que todavía puede porque ya lo mataste. claro, usted Sí, exactamente. buen punto, buena observación. Usted que puede, porque sabemos que puede, porque usted quiere, porque usted necesita, porque usted quiere. Igual que le hablas a un chavito, claro, le vendes cosas diferentes, pero oiga, bienvenido, caray. En el próximo paseo que tome de la mano a su pareja tranquilamente, no se olvide de visitarnos yo qué sé, en el restaurante mexicano más importante de Monterrey. Ah, qué chingón, ¿no? Entonces la persona dice, el más importante de Monterrey, mexicano, ¿qué no comen puro cabrito? No, el mejor lugar de comida mexicana en Monterrey es tal. Le hablas al baby boomer y el baby boomer, ¿se acuerdan de mí, güey? ¡Qué buena onda! Yo no más como cabrito, también como comida mexicana y sopes y chilaquiles. Ya los veo. Qué bruto, qué buen comercial. Somos unos genios. Ahora falta encontrar al cliente, ¿no? Ya está. Está bien. Pero bueno, como dijo, noble y asociados, nobles, los nobles, ¿ok? Red my case. Muy bien, muy bien. Y bueno, otra pregunta sería, para ustedes, ¿cuáles creen que son las marcas que están haciendo un buen trabajo
para conectar con los baby boomers? ¿Hay algún ejemplo que tenga a la mente? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Sacas esa pregunta. ¿A quién se ¿Sabes le qué? puede a alguien en la audiencia o qué? No, ¿sabes qué? Está muy bueno porque aquí más bien a lo que estamos llegando es que en la medida en la que abordes al baby boomer como baby boomer ya valió gorro, ¿no? Ujú. Entonces, más bien aquí, es más, fíjate, aquí tengo una reflexión ahora sí que tiene que ver con estrategia. Cuando tú consideras al baby boomer como un segmento diferente, entonces inmediatamente ¡cuic! Se reduce, ¿no? O sea, de repente entonces estás hablando solamente de los números que propuse al principio, ¿no? 16 millones en términos generales y si tomas nada más los que pueden gastar son 5.9 millones. Pero si de repente tú dices, no, hombre, no lo voy a tratar de manera diferente, sino los voy a tratar como un apéndice, y ni siquiera como apéndice, como parte de la generación que sigue. Entonces voy a hacer que mi target, en lugar de ser de 55 a 74, voy a hacer que sea ¿qué te late? De 40 a 70, o quizás ya exageré, o de 40 a 65, y es otro boleto. ¿Y qué marcas hacen eso? No me viene ninguna a la mente. Pero bueno, yo creo que lo importante es que de entrada estamos teniendo esta conversación. Yo cuando empecé a trabajar con marcas hace 1000 años, me acuerdo que tú te ponías a ver la estrategia de cada marca y resulta que las personas de 41 años ya no existían, ¿no? O sea, el target de cualquier marca me da lo mismo, sean cigarros, refrescos, shampoo, lo que tú quieras era de no sé qué a 34, ¿no? O sea, ya, entonces, y cumplías 40 y ya no le importabas a nadie. Entonces, no sé bien a bien cómo lo abordaríamos, pero de entrada creo que es positivo que estemos considerando que hay un chorro de personas que tienen lana y sobre todo tiempo y ganas de gastarla. Aquí hay una observación muy interesante de Blanca Luna que nos dice que Palacio de Hierro en algún momento le habló a los baby boomers cuando contrataba modelos de esta edad, o el caso de Lancôme. Yo recuerdo efectivamente una campaña que era el hombre más interesante del mundo, que creo que probablemente le hablaba a este segmento. No sé si lo recuerdan ustedes, queridos colegas. Sí, pero el Palacio de Hierro es un caso interesantísimo de una marca con comunicación muy atractiva, muy padre, y que no tiene ningún referente con el producto en sí. Eso es súper interesante. Es decir, en ningún momento en un Palacio de Hierro vas a ver personas con las que ponen en su publicidad, ya sea cuando desarrollan campañas dirigidas, entre comillas, a chavos, o cuando de repente tienen eso, no me acuerdo ni siquiera el nombre de la modelo, una modelo francesa guapísima de 65 años con el pelo canoso y la madre y la fotografían como que en el techo, me lo estoy inventando, ¿no? En el techo de la ópera en París, pero yo nunca he visto ni los chavitos ni las señoras maduras en el palacio. Y sin embargo venden, entonces bueno, yo ya no digo nada, pero interesante. Digo, quizás hay, lo que hay que rescatar es, bueno, por lo menos, es más, te voy a decir por qué no me late ese approach. Porque eran personas, ok, como que fuera de contexto, ¿no? Porque una cosa es, no sé, de alguna manera, tanto, y eran dos mensajes, estaba el que acabo de escribir, el de la señora en la ópera y la madre, y había también el de un hombre como de 60, 65 años, con barba así, con mucha onda y tal, pero me daba penita, ¿no? O sea, el güey lo sentía chavorruco y la señora, yo decía, güey, no me va por ahí el rollo. Entonces, me parece que el punto que quiero hacer es el siguiente. La comunicación dirigida a los baby boomers no debe ser de me veo reflejado ahí, porque entonces el efecto es adverso. Más bien, yo quiero ver ahí lo que yo creo de mí. Es decir, en ningún momento un güey o una señora de 65 años se siente como la que está ahí, ¿no? Más bien, fotografía una chava de 40, fotografía un cuate de 40, y fotografíalo con alguna serie
de códigos y elementos que me hagan relacionarme con esa imagen, pero es decir, esto no es National Geographic, o sea, no quiero verme retratado ahí tal cual y como soy. Me parece que no va por ahí el rollo, ¿eh? Muy bien, Álvaro. Muchas gracias. Y bueno, ya tenemos una pregunta del público y creo que a una personita a la cual le vamos a dar voz es Mariana Recendis. Mariana, tienes tu pregunta. Te voy a dejar hablar. Dame un momentito para que tú misma se la hagas a los expertos. Mariana, adelante. El micrófono es tuyo. Hola, hola. Yo quiero preguntar por qué muchas veces los baby boomers y los millennials no hacen como match laboralmente. Muchas gracias, Mariana. ¿Puedo tomarla? Por favor, Álvaro. Sí, no, el mismatch no sucede muchas veces. Sucede en todas las veces. ¿No? Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque no compartimos valores. La ética de trabajo es diferente. Nos entrenaron de manera diferente y son peras y manzanas. Y son dos mundos irreconciliables. Y aquí hay una reflexión súper interesante que es los millennials ya están adquiriendo posiciones de liderazgo en las organizaciones. Ya hay directoras y directores millennials. Y aquí la pregunta es, ¿tú te sentirías tranquila dándole al millennial las llaves de la fábrica? La realidad es que no, porque la manera de trabajar y de conducirse en las organizaciones de los millennials no necesariamente está en sintonía con los valores y los principios fundamentales del management, ¿no? Bueno, depende de qué millennial también estamos hablando, porque vemos casos de empresarios millennials sumamente exitosos o de directores millennials que están haciendo un muy buen papel y están sabiendo manejar bien la mezcla de generaciones a la cual se enfrentan. Sí, claro, pero aquí cuidado con los gaps que de repente se presentan muy interesantes. Yo estoy de acuerdo que es difícil. Yo estoy de acuerdo que ha de ser difícil, no lo sé, nunca me pasó a mí, pero ha de ser difícil para un millennial tener en su equipo a gente mucho mayor que la persona, que el millennial, ¿no? Estoy de acuerdo que va a ser difícil, sobre todo porque los mayores, los baby boomers, no son realmente una donita muy fácil de digerir, ¿no? No se dejan dirigir muchas veces por el millennial porque piensan que a lo mejor esos jovencitos, jovencitas no deberían tener talento para dirigir al boomer. Y estamos bien equivocados. Eso pasaba antes cuando el respeto y la distancia al adulto mayor era muy significativa. Hofstede hizo durante muchos años muchos experimentos de distancia al poder y ubicó países donde claramente la distancia al poder es muy importante. Ejemplo, Japón, ¿no? En Japón, la gente mayor es sumamente respetada, mientras que en Finlandia probablemente hay mucho más equidad. No estamos ni en Finlandia ni en Japón. Y en nuestro país, el baby boomer desgraciadamente es despreciado como un elemento que ya no sirve y va de salida. Entonces, respondiendo también a la pregunta de Mariana, muy amable de su parte, sí, desgraciadamente en nuestro país el baby boomer luego no acomoda, no doesn't fit, así como que no acomoda. Tenemos una cochina costumbre de pensar que los viejitos ya van de salida, cuando la figura de asesor, de gerente interino, de consultor para la gerencia del boomer, debería ser muy, muy importante y de mucho peso. Debería serlo porque así lo es en países, entre comillas, muy desarrollados. Repito, entre comillas, hay que ver el peinado de Boris, ¿verdad? Primer ministro de Inglaterra, eso lo dice todo, ¿no? Así, cómo ser populista y estar despeinado. Pero bueno, yo aprecio mucho lo que nos acaba de preguntar Mariana, que además se ve que es muy joven. A mí se me hace que ella tiene un problema parecido con sus boomers ahí. No sé, capaz que esa es empresaria. No sé, a lo mejor, no me equivoco, no sé, puede ser. ¿Qué pregunta, eh? Buena pregunta. They don't fit. No. Muchas gracias, Moisés. Gracias a los expertos. Mariana, si tienes alguna opinión al respecto, puedes comentar en el chat con mucho gusto. Eso va para todos. Y bueno, pasamos a otras preguntas. Tenemos más preguntas. Veo de Ernesto Orsi.
Ernesto, te voy a dar la voz para que hagas tus preguntas. Gracias, ¿cómo están todos? Gusto saludarlos. Yo tengo dos preguntas, comentarios. Cuéntanos, Una, Ernesto. ¿cuáles son, así como decimos, o decía Álvaro hace un rato que escuchan radio, el baby boomer, cuáles de las plataformas de streaming, más o menos qué tipo de cosas ven en Netflix, en todos estos, ¿no? Esa es una. Y la otra, mucho baby boomer jubilado se convierte en el nuevo emprendedor. Ajá. Entonces, ¿qué hace este nuevo emprendedor de 65 años y cómo enfrenta toda esta situación? O sea, como decían todos ustedes, el baby boomer es muy activo actualmente y tiene lana, tiene tiempo y de repente se vuelve un emprendedor y de repente va a cursos de diplomados y todos esos para ver cómo hacer emprendimiento. ¿Qué opinan de esto? Ándale, no lo saquen. A ver, pásele. Oye, no se me ha ocurrido lo del boompreneur, ¿no? Que me lo acabo de apuntar ahorita. Del boompreneur o del boomprendedor. Boomprendedor, eso está bien. Wow. No sé, fíjate que no lo había encontrado. No sé si sea como que... ¿cómo te lo pongo? Yo pensaría que si ya estás del otro lado, entonces tu tolerancia al riesgo es muy, muy pequeñita, en cuyo caso no sé si efectivamente haya muchas personas que hayan ya concluido su carrera profesional y que hayan dicho de repente, oh, pues ahora voy a emprender. No sé, no lo he visto, no me suena. Bueno, a veces el emprender, como bien lo dice Blanca Luna, se vuelve obligatorio porque en muchas empresas ya después de los 40 es muy difícil conseguir un puesto. Correcto. Son emprendedores por necesidad, por obligación. Habría que analizar quiénes son los principales compradores de franquicias, por ejemplo, un modelo muy interesante para gente que ahorra y dice, ahora voy a poner mi negocio. Y mete una fortuna en una franquicia. Porque es un modelo probado, porque es un modelo seguro, porque X, ¿no? Tienes razón, sí. Sí, va por ahí. Muy bien, Moisés, muy bien. Muchas gracias. Y bueno, ¿alguien más quisiera la oportunidad de tener el micrófono abierto? Es el momento de decir y yo. Y si no, tenemos otras preguntas también esperando. Okay, sí. Si les interesa, de verdad, lo pueden poner en el chat. Y bueno, otra pregunta que tenemos es, ¿ustedes creen que sean los medios indicados para conectar con el baby boomer? ¿Los medios tradicionales siguen teniendo el mismo peso para ellos o también se han adaptado a esta nueva transición digital? Yo creo que se ha tratado perfectamente esta nueva transición digital, la verdad. El boomer, a pesar de varios estereotipos que existen, sabe adaptarse al cambio, sabe buscar nuevas maneras de relacionarse, sabe buscar nuevas maneras de comunicarse. Así que creo que una marca exitosa hacia los boomers tiene que comunicar principalmente a través de los medios digitales. No sé qué opinas tú, Moisés, que eres experto del tema. Yo creo que si alguien se está adaptando al medio digital por necesidad, es el boomer. No necesariamente, a lo mejor por gusto, pero yo tengo un caso muy, muy práctico aquí para mencionar. Hace no mucho tiempo alguien hizo un estudio con un montón de gente de edad mayor, preguntándoles por qué tendrían que consumir o no consumir medios digitales, y una gran mayoría en México, sobre todo en áreas metropolitanas, México, Guadalajara y Monterrey, contestó que consume medios digitales porque es quizá la única forma que le queda de estar en contacto con su familia. Y esa es una pregunta, más bien una respuesta bien dura. Significa que el mexicano comienza a irse de su casa cada vez más temprano y entonces los mayores no tienen forma de estar en contacto más que consumiendo, no sé, redes sociales, el Zoom y la trompada. Puede ser, pero interesante respuesta. Y creo que el estudio por aquí lo tengo. Son
No venía preparado. Es un estudio con 180 personas, casi vinculante. Casi vinculante. Para vinculante serían como 400, pero 180 se me hace que en México es bien vinculante. Consumo de medios digitales por necesidad versus consumo por gusto. Habría que preguntarle a Netflix y a Click y a todos esos streamers quién consume qué, ¿no? Todos consumimos de todo. Lo que está... Sí, en serio, ¿eh? No creo que en el desplazamiento de los medios, yo más bien lo que veo es que cada medio está adquiriendo el lugar que de manera natural le va correspondiendo, ¿no? Porque más bien yo creo que lo que estamos enfrentando son audiencias, ahí les va el término, omnicanal, ¿no? Es decir, que dependiendo del contenido, pues acuden al medio en el cual encuentran ese contenido. Obviamente, cada, cada, cada canal pues, tiene sus pros y sus cons, ¿no? A mí, por ejemplo, me habría encantado haber visto el partido de la Champions hoy en mi compu porque iba a estar entrando y saliendo y tal, pero pues ni modo, no había manera de verlo ni en mi celular ni en mi compu, entonces me tuve que sentar frente a la tele y estar aquí, ¿no? Y yo creo que así sucede a todos, más bien depende de dónde está el contenido que te late y pues tú ya te acercas a ese medio. No creo que haya ahora sí que analfabetas digitales en nuestro país. Ya no. O sea, y no soy el único que piensa eso. La SEP piensa eso, ¿no? Es decir, la SEP parte de la base de que absolutamente todo el mundo en México tiene en su casa internet y no solamente tiene internet, sino que sabe cómo operar un dispositivo digital para tener acceso a la red. Entonces, yo creo que en ese sentido, todos consumimos de todo. Muy bien, muchas gracias. ¿Tienen alguna opinión al respecto, Nicolás o Moisés, o quieren pasar hacia la siguiente pregunta? Yo creo que el baby boomer se ha adaptado muy bien a los medios digitales, la verdad. Como todo ha requerido tiempo, ha requerido esfuerzo, pero yo veo casos de baby boomers que manejan perfectamente bien WhatsApp, Instagram, Facebook, redes sociales, que hacen sus trámites por Internet, que hacen banca online. Así que creo que el baby boomer ha tenido que adaptarse y lo ha hecho muy bien desde mi punto de vista, ¿eh? Y no solamente eso, sino que, perdona, Moisés, sino que además el mercado mismo está obligándote a que entres al aro. Esa es la realidad. Exacto. Por ejemplo, muchas compañías de servicios que al principio vendían sus servicios directamente en la sucursal. De ahí migraron al call center. Y entonces gradualmente fueron cerrando sucursales, después fueron limitando la capacidad de sus call centers, de tal manera que si, por ejemplo, tú quieres comprar un boleto de avión, si no sabes comprar en línea, pues no vuelas. Y en consecuencia, pues todos sabemos ya comprar en línea. Y así el sabor que tú me digas, lo mismo los boletos del cine, tus transacciones de banco. Me llama muchísimo la atención una campaña que actualmente está al aire de Banamex, bueno, de Citibanamex, en la cual hay una chavita que le dice a su papá que haga una transacción a través de su celular y el señor que además ni siquiera está tan mayorcito, bueno, haz de cuenta que le están dando un pedazo de kriptonita, ¿no? Así como que súper sacado de onda. Yo creo que eso no tiene referente en la realidad. Es decir, actualmente no hay personas que le saquen en México a los medios tal cual, a los medios digitales. Coincido, lo que iba a decir justamente tenía que ver con eso, pero a ver, baby boomer es una descripción bien amplia, y bueno, la realidad es que nos hemos tenido que acostumbrar a que ya no, la segmentación ya no sirve, ahora hablamos de microsegmentación. Los nacidos en el 46 al 55, ¿qué creen? No son iguales que los de 55 al 65. O sea, si microsegmentamos, hay baby boomer all the timer y hay un baby boomer youngster, ¿ok? Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. Y no quiero sonar como Ángel Verdugo en el speech, pero bueno.
la generación más remotamente boomer, los más avanzados en edad, estaría yo de acuerdo que a lo mejor no consumen tantos medios digitales, pero créanme que yo he visto muchos fenómenos, y he visto muchos fenómenos, donde esta gente está empezando a comprar en línea cualquier cosa, se desespera, y ahorita la pandemia ha ayudado mucho a hacer más microsegmentable el tema, porque los grandes almacenes están enviando a domicilio lo que se te ocurra. Ujú. Ya no es me va a llegar el helado derretido, es me va a llegar en una hielera. Me incluyo. Yo no quería comprar helado en línea porque decía que iba a llegar derretido. No, güey, pues llega en hielera y se acabó, ¿no? Es como no comprar caldo de pollo porque va a llegar frío. Pues no llega frío, llegan esas marinolas que traen los rapis, que son unas mochilas enormes, pobres cuates, parece que les creció la joroba. Y llega caliente, el caldo llega caliente. Entonces, los boomers siguen pidiendo un montón de cosas en línea, consumen medios digitales, porque saben que esa es la nueva normalidad. Y ya volví a caer en algo que a veces me critican mucho. La nueva normalidad es digital, caray. Entonces, ¿por qué un boomer no tendría que comportarse como un consumidor digital? That's the question. To Pero be no digital or solamente, not to be. exacto, pero el punto que estoy haciendo es, no es que se haya convertido 100% digital, sino más bien has incorporado a tu repertorio de medios los medios digitales y vas a acudir al canal de venta o vas a acudir al medio de comunicación en el cual esté en ese momento el contenido o la mercancía que a ti te interesa. En ocasiones será la tele abierta, en ocasiones será literal la revista de papel y en otras ocasiones será pues, tal cual o un call center o que lo compres en 2 clics en tu telefonito, pero insisto, no somos 100% de un canal ni 100% de un tipo de contenido. Más bien es del igualito que sucedió con la tele, ¿no? Son medios que se van agregando y que si serán desplazados o no, quién sabe, ¿no? Sigue existiendo la radio abierta y siguen, y ahora hay podcasts, ¿no? Y siguen existiendo los medios impresos de la misma manera que los hay digitales y sigue habiendo los centros de atención, los call centers y las páginas para comprar cositas. Entonces es nada más eso, el que contamos ahora con un repertorio mucho más amplio, mucho más rico del que teníamos antes y por lo mismo pues deberíamos estar como que más contentos, ¿no? En mi brevísimo paso por Televisa, que nadie es perfecto, yo era editor de revistas y siempre me preguntaban, oye, ¿tú qué crees? ¿La revista de papel va a seguir o va a entrar más la digital? Y yo decía en aquel entonces, y por poco me cuesta la chamba, que la de papel va a seguir porque, a ver, envuélvete una torta, ¿sí? Dentro de un canal digital. Está complicado, así es que la de papel es muy buena para envolver tortas. Valga el sarcasmo. Y hoy en día me pongo a reflexionar quién consume medios en papel. Sigue habiendo mucha gente que lo hace, pero al punto que voy, es los medios digitales están hechos no nada más para el consumidor. El mercadólogo que se siente cómodo hablando de consumo, se está olvidando de otro sector muy interesante, que es el B2B. En el B2B, la madurez del comprador es muy respetada y apreciada. Por lo tanto, es probable que el comprador sí pueda ser un boomer tranquilamente, porque el comprador entre más experiencia tiene es más respetado en la empresa porque, pues en teoría sabe más, acumula más, es más estricto, bla, 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 aunque no en todos los casos. Entonces en el B2B sí vamos a ver muchos boomers acomodados utilizando medios de comparación, hasta pequeños widgets incluso en sus computadoras, que nada más hace falta tal cosa, le pican al widget y aparece el proveedor favorito, ¿no? Y en el B2G, Business to Government, también ha de ser muy interesante los grandes compradores de gobierno, pero no me quiero meter mucho allá porque van a decir que soy chairo o anti-chairo, no me quiero meter en ese rollo. Pero en gobierno seguramente hay compradores boomers muy respetados, seguramente. Muchas gracias, Moisés. Está buena la pregunta, está buena la plática, pero tenemos más preguntas. Blanca, ¿estás por ahí todavía? Tenías una pregunta, te voy a abrir el micrófono para que la puedas hacer. Solamente déjate encuentro por aquí. ¿O ya no está Blanca con nosotros? No.
She's gone. Creo que ya no está Blanca con nosotros, pero bueno. En ese caso, no se preocupen, tenemos más preguntas. Veo una aquí de Margarita Carabajal. Baby Boomer en USA se comunica, vive en comunidad y esta etapa es parte de una libertad deseada durante toda su vida laboral. ¿Qué opinan sobre eso? Creo que es una excelente pregunta de Margarita Carvajal. Los baby boomers en USA se comunican y viven en comunidad. Gran libertad. Sí, claro, definitivamente. En Estados Unidos la gente es bien comunitaria, sí, aunque según Gert Hofstede, una vez más, son mucho más individualistas que nosotros en México. Pero sí, los gringos van en manada a muchas cosas y se comunican en manada y se contagian fácilmente. Y es común que en un grupo de interacción todo el mundo diga, vamos a tal parte, ¿por qué? Porque vamos todos en tal parte, porque está muy bueno. Es más, si vamos todos está mejor, ¿no? Compremos todos. Ahí está, son los inventores del famoso Black Friday y todos esos rollos, ¿verdad? Que ya hablamos de eso hace unas semanas, ¿verdad? Son los que lo inventaron, el Black Friday, una vez al año. Entonces, yo estoy de acuerdo con Margarita, no sé, Nico, Álvaro. ¿Sabes qué es interesantísimo? El hablar de marketing específico para baby boomers hace mucho sentido en economías diferentes a la nuestra. Y estaba pensando en Europa. En términos generales, para el europeo, el gol de la vida, su gran meta, es el retiro, sin pasar juicio, ¿no? O sea, sin pasar juicio yo, ¿no? Porque casi from day one están pensando, y tienen, no sé, 35 años y ya están viendo cómo se van a retirar, ¿no? Y entonces, y le tupen y ahorran y la madre, y no sé qué, para cuando llegue ese momento dorado de los 55, 60, 65, según el país. Entonces, en ese contexto, sí hace mucho sentido que hagas, desarrolles productos específicos para estas personas, porque llevan literalmente años aspirando a, ¿no? Pero lo que pasa es que no es nada más una cuestión de tú como marca decir, ok, voy por ello, sino que necesitas que sucedan tres cosas. Primero, que desde el punto de vista demográfico representen un segmento que sea atractivo, al menos desde el punto de vista de dinerito, o sea, que sean suficientes personas. En nuestro caso, hoy que son 16 millones de personas, no vale la pena. Uno. Dos, y esto lo mencionaba de alguna manera Moisés hace rato, que exista efectivamente un sistema de retiro, ¿no? Aquí vas a cumplir 65, 70, los que te correspondan, y pues que te vaya bien y ojalá hayas ahorrado muy buena lana los 40 años o 50 años que chambeaste, porque desde el punto de vista estructural, ese es un tema que aún no hemos logrado resolver y bueno, no creo que resolvamos. Y pues ya con eso, ¿no? O sea, es decir, creo que lo que sigo empujando es que en mercados como el nuestro, no hace tanto sentido el pensar en ese segmento. La neta no, o sea, si tú tienes que decidir como marca a dónde destinar tus recursos, yo creo que faltan muchos años, y muchos años me refiero, pues por lo menos hice el ejercicio 20 años para adelante y ni remotamente, ¿no? O sea, faltan muchos años para que como marca tengas una justificación real para dirigirte al mercado de 60 para arriba, hoy y en el futuro previsible, donde está la lana. En México no nos hagamos bolas, de 40 para abajo. Ahí está y seguirá estando el 60% del mercado. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta más. Jaime Redondo, le voy a abrir el micrófono para que la haga él personalmente. Adelante, Jaime. Muchísimas gracias. Bueno, yo y mi perro, porque aquí lo estoy oyendo que se puso como demonio. Qué hablas, hombre, qué bárbaro. Qué bien hablas, ¿no? Bueno, la pregunta que inició con un comentario, yo les decía que en todo caso los baby boomers creo yo que son más susceptibles a reaccionar a la información que a la persuasión. Esa persuasión simple de compra, a ser más racionales, y la pregunta es esa, si son más racionales en la compra, si yo tengo que darle argumentos del por qué comprarme más allá de decir ven y cómprame, ¿no? Es decir, el simplismo de aspiracional y el simplismo de mira, te conviene, creo yo que es por ese lado, pero ¿ustedes qué opinan? Me interesaría saberlo.
Gracias, Fernando. Gracias a ti, Yo- Jaime. Adelante, Álvaro. Yo coincido con Jaime, pero no solamente con respecto a los boomers. Y miren que chambeo en lo que chambeo. Yo no creo en la persuasión, ¿eh? O sea, yo por más que te diga, oh, tienes que ir de viaje a Hawái, si no se te ha ocurrido, no vas a ir, ¿no? Más bien lo que yo tengo que hacer es estar presente en tu órbita para que cuando a ti se te ocurre, se te antoje comprar algo, viajar a algún destino, lo que sea, digas, ah, caray, ya me acordé que está determinada cosa. Y en ese contexto, pues, si tus argumentos van a ser más desde el punto de vista afectivo o desde el punto de vista racional, tiene mucho que ver con el momento de mercado. Si es una categoría nueva de productos, pues entonces básicamente el argumento tendrá que ser racional. Si es una categoría madura, pues más bien la diferenciación la vas a lograr apelando al corazoncito. Sí, como siempre aplica en marketing, es importante despertar emociones, porque si no nada del corazón, tampoco va a haber algo en la cabeza, en la cartera. Eso aplica para cualquier generación, creo yo. Lo cual no aplica para todas las industrias, pero sí para cualquier Exacto. generación. Hay industrias que son totalmente grupales y otras que son muy individuales. Turismo, por ejemplo, este año, si a alguien le han pegado con 35 martillos y 50 bombazos, ha sido turismo. Entonces, aquel que ha logrado sacar su empresa adelante de turismo, mis respetos, le vende a las piedras, a los sapos, a las ranas, a los perros, a los baby boomers, a los baby bombers y a los unabombers, ¿no? A los unabomers, qué horror. Pues sí, porque pues ¿qué haces? Pues, tu restaurante no tiene gente, tu tour tiene poca gente, pues tienes que diversificarte, tienes que cambiar tu forma de atacar esos mercados. Definitivamente, coincido. Ya. Muy bien, Moisés, muchas gracias. Ernesto, comentas que tienes una pregunta más. A ver, te abro el micrófono para que la puedas hacer con mucho gusto. Bueno, supongo que Ernesto está teniendo problemas, pero no pasa No, nada. ya aquí estoy. Perfecto, Ernesto. Ahora no les hago mi pregunta, ¿ya ven? Ahora no les un poquito lo que decía Álvaro hace un rato, ¿qué tan preparado está México, no? Creo que hay un elemento muy influyente en México en cuanto al baby boom, que es la familia. Aquí mandar a tus padres a un asilo o mandar a una casa hogar y todo, por más bien que vivan y que sea de lo más cara del mundo, se sigue viendo todo como mal visto. Qué bárbaro, cómo abandonas a tus padres allá, y claro que no está desarrollado como es el viaje de ancianos o de gente de 50, de 60, 70 años, todo eso, o casas hogares o casas estas. Mientras hay este concepto de familia, de que eres muy mala onda si alejas a tus padres, va a ser unos elementos que tienen que cambiar para poder darse esto, ¿no? ¿Qué opinas, Álvaro? A ver, con respecto a votar a los jefes en una casa hogar, sí, todavía es súper mala onda. Y además, yo creo que aquí lo interesante de la plática de hoy es no tomar o no replicar así o reproducir tal cual lo que veamos en el mercado de Estados Unidos, porque las condiciones demográficas, las condiciones económicas, las condiciones históricas y lo que tú señalas ahora, las condiciones culturales, son diferentes. Y entonces, por eso yo creo que no es tan automática la decisión de ir tras el mercado de los 60 plus, ¿no? Y habrá que ver cuáles son las categorías de producto que nuestras condiciones hacen que sean relevantes para ese segmento, ¿no? Así como en Estados Unidos ves que la industria farma es una barbaridad y es enormísima, y digo, no tienes más que asomarte a la publicidad que hacen los laboratorios, te das cuenta que ahí sí se dan cuenta que hay reconocen que el mercado de los 60 plus es un mercado totototote. Aquí no necesariamente, las condiciones son diferentes, entonces merece un análisis ahora sí que categoría por categoría. Y antes, y ese es mi punto, así como en Estados Unidos tienes 75 millones de personitas entre 56 y 75 millones, que eso son varios países, ¿no? O sea, hay varios países que no llegan a esa
población. Aquí no, aquí somos poquitos. Aquí somos 16 millones y de esos 16 millones solamente tienen capacidad de gasto. ¿Cuántos habíamos dicho? 6, ¿no? Entonces, no por ahí. Muy bien, Álvaro. Muy bien. Todos, muchísimas gracias. Llegamos al final, ¿no? Se está poniendo bueno todavía la plática, pero se acabó el tiempo, se finí. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Esperemos que la charla haya sido de su agrado. Si es el caso, por favor, inviten a sus amigos, como les hemos dicho, a sus compañeros, colegas, familiares. Y bueno, nos vemos el siguiente miércoles. Es importante aclarar que el siguiente miércoles va a ser el último programa del año, así que no se lo pierdan. Va a estar buenísimo. Quédense pendiente el viernes para que conozcan el tema. Y saben, también pueden ir haciendo preguntas desde antes por correo, si quieren, para que ustedes le den rumbo al programa y seguiremos abriendo el micrófono. Ya no tengan tanta pena, ya para la próxima ya vengan más preparados para platicar. Bueno, excelente noche. Muchas gracias a todos. Buenas noches a todos.